Romanos capítulo 5. Hoy continuamos nuestra serie anticipando el Día de la Reforma en octubre. El domingo pasado iniciamos por donde se tiene que iniciar. ¿Con cuál tema? La sola Escritura. Porque si tenemos otras autoridades, como la tradición de la iglesia, o como las opiniones de los hombres, nunca nos vamos a poder poner de acuerdo. Necesitamos una sola autoridad, que es la sola Escritura, y eso fue la primera bandera que se levantó en el concilio de Worms, cuando Lutero tuvo que hacer su defensa. Dijo: a menos que me convenzan por las Escrituras o la sana razón, no puedo decir otra cosa, porque la iglesia de su tiempo tenía otra fuente que era la tradición de la iglesia, los concilios, etc. Y Lutero apela todo a las Escrituras. Y cuando Lutero regresa a las Escrituras, se encuentra con la enseñanza de este capítulo, justificación por la fe. Vamos a leer todo el capítulo Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Son dos versículos favoritos míos en todas las Escrituras. No sé si vamos a poder ampliarlo mucho, pero medite usted esos dos versículos y le aseguro tendrán un gran consuelo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba o temple, ¿verdad? Prueba o temple, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre fue ese? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si fue por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tengan sus Biblias abiertas, hermanos. Mire, toda la vida, la doctrina fundamental de la justificación por la fe ha sido atacada, ¿verdad? En nuestros tiempos se hizo popular hace algunas décadas y todavía muchos jóvenes, muchos lo están leyendo ahora en América Latina. N.T. Wright, un anglicano, enseñó básicamente que se había equivocado Lutero, porque Lutero no entendió los judíos de aquel entonces, que realmente la religión judía era una religión de gracia. Y Lutero malinterpretó todo el problema y su respuesta de la justificación por la fe, la justicia de Cristo imputada al pecador está todo equivocado. Esencialmente, muy sofisticados argumentos históricos, etcétera, etcétera. Básicamente, N.T. Wright se une a la doctrina católica romana. Porque solo ha habido y solo habrá tres formas de justificarse ante Dios, hermano. ¿Cuál es la primera? El hombre puede justificarse siendo perfecto por las obras. Estamos hablando teóricamente, ¿verdad? Solo habría tres formas de poder presentarse ante Dios. Que usted nunca haya pecado o deje de pecar perfectamente y se haga perfecto. Ahora, ¿quién enseñó eso en la iglesia primitiva? En el tiempo de Agustín, ¿quién enseñó eso? Pelagio. Pelagio, otro teólogo, enseñó que el hombre por su libre albedrío podía dejar de pecar. El problema de Pelagio es que, ¿qué pasó con los pecados pasados? Ahora, en el tiempo moderno, Charles Finney enseñó lo mismo, de que el hombre podía dejar de pecar y justificarse ante Dios. Finney decía, Dios no va a decir justo a ninguna persona que no lo sea. Eso sería injusto. No han comprendido. Y muchas personas, como Charles Finney supuestamente fue un gran evangelista, muchos dicen que honran el nombre de Charles Finney. Mire, Charles Finney fue un apóstata tan blasfemo y mentiroso, porque fue ordenado como pastor presbiteriano y luego dijo, bueno, pero yo nunca creí nada de eso. Así que por sus propias palabras se confiesa hipócrita y mentiroso. Y luego sale a escribir sus teologías blasfemas contra la justicia de Cristo imputada al pecador. Y lo rechaza por completo. Y muchos hoy siguen a Finney. Y eso entró a la iglesia evangélica, llevando otra vez a muchos evangélicos a una herejía de Pelagio que se condenó hace 1600 años. No, en el año 400, ¿cuánto es? No, hace más de 1600 años, ¿verdad? Sí, fue en el año 400. Sí. Bueno, dejemos la matemática para otro momento. Entonces, es hace 1600 años. Entonces, la primera forma de poderse justificar ante Dios sería a través de las obras. Ahora,
lo que acabamos de leer ya quedó claro. Eso no es posible. Eso no es posible. Porque desde Adán entró el pecado en el mundo y todos los hijos de Adán. Y aquí no hay hijo ni hija que no sea de Adán y Eva. Entonces la segunda forma que se elaboró después de Pelagio fue condenado. La iglesia no fue capaz, a pesar de que Agustín enseñó claramente la sola gracia de Dios, la iglesia no fue capaz de retener. Y se puede hablar de los motivos que se mezclan, pero lo que se desarrolló se llama ahora el semipelagianismo. El semipelagianismo fue la doctrina oficial de la Iglesia Católica al llegar al tiempo de Lutero. Ellos no lo llamaban así. Ellos la llamaban la ortodoxia. Pero es semipelagiano. ¿Por qué? Porque el semipelagianismo y Roma enseña que Dios tiene que tomar la iniciativa por gracia. Nacemos bajo condenación, nacemos con el pecado original, todos somos reos de muerte. Eso lo acepta la iglesia romana. Entonces Dios tiene que tomar la iniciativa. ¿Y cómo lo toma? Dentro del sistema doctrinal de la iglesia católica, de su sistema sacramental. ¿Cómo toma Dios la iniciativa? En el bautismo. En el bautismo, según la iglesia romana, se lava el pecado original. Ahí está Dios, mediante la iglesia, ¿verdad? Mediante la iglesia, ahí está Dios tomando la iniciativa. Dios hace otras cosas por misericordia, la misma misa, la confesión, la penitencia, los sacramentos son gracia mediada. Pero el hombre tiene que poner de su parte. El hombre coopera con la gracia por una libre voluntad. Ustedes pueden ver, y los que conocemos la historia, qué tan fácil es esto para poder manipular a las masas. Si la iglesia tiene la sustancia de gracia, es la iglesia que reparte gracia, son el clero, la jerarquía, la casta sacerdotal que ponen las condiciones para que usted la reciba. Y eso lo sabemos que se corrompió terriblemente en los tiempos medievales al llegar a la crasa venta por dinero de la gracia de Dios. Las indulgencias, las reliquias, las peregrinaciones, etcétera, etcétera. Y en todo sistema semipelagiano está abierto a la manipulación del pueblo. Y sucede hoy, hermanos, en mucha iglesia evangélica, semipelagiana, que dice, sí, claro, que Dios dio su Hijo, Dios toma la iniciativa, es de gracia, pero el hombre tiene que poner de su parte, el hombre hace, si no, y termina siendo una élite, una argolla, una casta que suministra la bendición de Dios, sea la prosperidad económica, sea la felicidad, sea el bienestar, sea lo que sea, se termina manipulando. La tercera forma de poderse justificar ante Dios y la bíblica es lo que acabamos de leer en términos muy claros. Por uno solo vino la condenación, Adán. Nos representó en el Edén, Adán y Eva, y falló. Y en él caímos todos. Y es obvio, porque todos nacemos ya pecaminosos. Al bebé no hay que enseñarle a mentir. No hay que enseñarle a decir, no. No hay que enseñarle a pelear con sus hermanitos.
No hay que enseñarle a ser egoísta, todo lo contrario. Hay que enseñarle a no mentir, a decir sí Señor, a amar a sus hermanitos, a no tirar piedras. Es que es obvio, yo no sé qué psicólogo en el mundo no tiene ojos para ver que nosotros por naturaleza somos hijos de Adán y Eva, caídos en él. Caímos en él. Su pecado, por decirlo así, es imputado a todos nosotros, pero la evidencia es que nacemos al igual que él, rebeldes y desobedientes. Y Pablo dice en el capítulo que leímos, ¿qué más? No solamente pecadores, sino ¿qué más somos ante Dios? Enemigos. Si siendo enemigos, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, mire, poderse justificar por la perfección, imposible. Y eso siempre ha sido condenado por la iglesia por lo general. El semipelagianismo, justificarse un poquito por gracia y un poco por el esfuerzo, es la posición más común de montones de iglesias, tanto la romana, católica, como evangélicas. Pero vamos a ver ahorita que eso es imposible. Y lo que enseña la Biblia es justificarse ante Dios solamente por la justicia imputada de Cristo. Bien, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué tiene que ser esta forma de justificarnos? Por la condición del pecador en primer lugar. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, si usted no fuera culpable, no tendría que morir, pero todos morimos. ¿Qué quiere decir? Nacemos bajo la condena de Dios. La muerte fue la condena. Y Pablo ahorita en 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es prueba de que nacemos culpables ante Dios. Que todos moriremos si Cristo no viene primero. Así que la condición del pecador no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aún se hicieron inútiles, Romanos 3, del 10 en adelante, y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos, desprovistos, faltos por completo de la gloria de Dios. La condición del pecador es que somos triple culpables. Somos culpables triplemente. Somos condenados en Adán y Eva, siendo parte de la raza humana. Somos ofensores practicantes. Violamos la ley de Dios, la transgredimos, no la cumplimos. Y en tercer lugar, no tenemos obras de justicia. Y aquí hay un punto muy importante, querido hermano, escuche bien, porque muchos no apreciamos la doctrina de la justificación porque tenemos grabado, seguimos siendo católicos romanos en mente, porque en cada iglesia católica que hay adelante, un crucifijo, bueno, ya hay menos, ¿verdad? Ahora hay menos Cristos muertos pegados a la pared. Antes en toda iglesia, yo no sé si todavía, hace tiempo tal vez no entro. Pero todavía tenemos grabada en la mente la imagen de Cristo sacrificado. Y solo en eso pensamos, ¿verdad? Pero hermanos, borrar tu culpa es solo la mitad de lo que usted necesita. Es que Dios nos hizo para cumplir obras buenas y justas delante de Él. El que usted no tenga culpa de de haber violado y que se lave toda tus transgresiones, no te hace justo. No te hace justo. Cada minuto de su vida Dios te hizo para que usted le diera gloria, haciendo un montón de cosas que a Él le agradan. Si usted dejara de pecar en este momento y nunca más
hiciera una cosa mala, de aquí a que usted muera, aún así no se justifica. Porque Dios te hizo para su gloria. Y si usted no lleva gloria a Dios, no se justifica, mi hermano. Así que somos triplemente culpables. En Adán somos culpables. Somos culpables porque practicamos el pecado. Y somos culpables porque no practicamos la justicia. Aquí nosotros necesitamos contemplar el carácter de Dios. El carácter de Dios. Porque Dios, siendo justo en absoluto y santo en absoluto, al hombre nos creó a su imagen en gloria, para que nuestras vidas se ajustaran a su justicia y su santidad. Y al nosotros violar sus mandamientos, y al no desear que nuestras vidas sean justas de forma positiva, que hagamos obras de justicia, ¿qué pasa? Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese que lo que está en juego es la justicia de Dios, que es violada, denigrada, pisoteada por la injusticia de los hombres. Hermanos, cuando hablamos de la justificación del hombre, estamos ante el carácter de Dios, la naturaleza santa y justa en extremo de Dios, del Dios del cielo. Por eso Pablo, cuando toca este tema, dice, si siendo enemigos, no es simplemente nos portamos malito, como hijitos mal portaditos, y una palmadita va a arreglar el asunto. No, mi hermano, nos hemos hecho enemigos del Dios Todopoderoso, justo y santo del cielo. Es grave el problema. Es grave el problema. No solo cometemos ofensas, sino no hacemos lo que deberíamos hacer. Triplemente culpables. Y es por esto que cuando Lutero, que le afligía su alma, le afligía su conciencia y no alcanzaba la paz de su corazón porque veía a Dios terrible. Claro que veía a Dios lo que Dios es, lo que no estaba viendo es lo que después encontró. Y las palabras, la frase en latín es, saboréelo, porque fue lo que Lutero, lo que le dio el poder dormir de noche. Justitia aliena. Justitia aliena. Una justicia ajena. Como nosotros nunca tendremos justicia nuestra. Nuestra única esperanza es una justicia ajena que se me dé, que me imparta, que se me impute. Justitia aliena, justicia ajena. Versículo 18, lo que dice Pablo aquí. Así que como por la transgresión de uno, para Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres, judíos y gentiles, porque la carga de Pablo es que no solo a los judíos, sino judíos y gentiles, a todos los hombres, vino la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. ¿Qué es lo que nos hace falta, hermanos? Justicia, obediencia nos hace falta. ¿Quién cumplió por nosotros? ¿Quién obedeció perfectamente? En todo segundo de su vida, ¿quién obedeció? No solamente no pecó Jesús, Él cumplió la voluntad de su Padre. Para cumplir la voluntad de mi Padre he venido, dijo Jesús. En todo segundo de su vida cumplió activamente, fue a la cruz, hizo todo en cumplimiento
también guardando los mandamientos. Así dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. El perdón de Dios es solo la mitad. Esto en el curso de premembresía, yo sé que cualquiera de los que se acaban de graduar del curso podría dar esta clase, esta lección aquí. Nosotros repasamos esto en el curso. El perdón de Dios es solo la mitad, mi hermano. Y recuérdelo, por favor. Porque necesitamos mucho más que simplemente se borre lo que usted hizo malo. Es que necesitamos que tenga justicia ante Dios. El perdón fue prefigurado en el Antiguo Testamento. ¿Qué ceremonia prefiguraba la necesidad de expiación? ¿Qué ceremonia? Los sacrificios, ¿verdad? Pero Israel ocupaba más que sacrificios. Ocupaban justicia para ser libres. Y fue prefigurado muchas veces muy imperfectamente, pero fue prefigurado por los salvadores de Israel, los Gedeones, los David, donde ellos libran al pueblo de Israel y justifican el pueblo, por decirlo así, para que vivan en libertad, para que puedan servir al Señor. Nosotros sabemos que fue Jesucristo que vino a ser el sacrificio perfecto, pero ser nuestro libertador justo y perfecto. Y en Él, hermano, sus méritos son trasladados a nuestra cuenta cuando creemos en Él. Así se llama la imputación de la justicia de Jesucristo. Lo que hizo Jesús fue por usted y por mí, no por Él. Jesús estaba en condición de Dios, no tenía necesidad de venir a la tierra. Es Dios. Vino Jesucristo a cumplir cada minuto de su vida porque usted y yo no lo hacemos. Y cuando aceptamos a Cristo, ¿cómo es que nos ve el Padre? Como si usted hubiera cumplido en todo segundo de su vida perfecta justicia. Oiga qué cosa más maravillosa. Y lo da gratuitamente. Cuando usted confía su vida a Cristo Jesús. Y ese evangelio no es manipulable, hermano. No se puede vender porque es gratuito. No se puede manipular porque es divino. Gloria a Dios por justicia aliena, justicia ajena, libremente otorgada por la fe en Cristo. Cuando J. Gresham Machen estaba muriendo, muy triste porque era joven, estaba en los años, tenía 50 y pico años. Había librado una reforma en su tiempo, estamos hablando de los 1930, había fundado el seminario Westminster en Filadelfia, había sido profesor de Princeton, que se liberalizó, se apostató, fundó un seminario, una agencia misionera para enviar misioneros que predicaran el evangelio de verdad. Una denominación se formó, la Presbiteriana Ortodoxa, e iba en tren en medio del invierno para North Dakota, donde baja 40-0. Yo me crié un tiempo en Sur Dakota y le puedo decir con seguridad cómo son los inviernos. Iba en el tren y se resfrió y se agravó y contagió neumonía y se puso bien mal. Un amigo estaba con él y se terminó muriendo. Machen. Le preguntaron, o estaba ahí, sus últimas palabras. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras, hasta donde yo entiendo? ¿Qué dijo? En su lecho de muerte, posiblemente podemos imaginarnos, ¿verdad? Posiblemente los ojos cerrados, no pudiendo respirar bien porque murió de neumonía. Dijo: gracias a Dios por la obediencia activa de Cristo. Palabras raras para sus últimas palabras. Un poquito, ¿ah? ¿A qué se refería Machen? Gracias a Dios por la obediencia
activa de Cristo. Estaba hablando de la justicia de Cristo, hermano. Él iba a presentarse en ese momento ante el tribunal de Dios. Machen sabía que de ahí a poquito se iba a presentar ante Dios. ¿Con qué justicia? ¿Con qué justicia? Sabía que era pecador. Sabía que no cumplió la voluntad de Dios en todo. ¿Y con qué se iba a presentar? Revestido de la obediencia de Cristo. La obediencia activa de Cristo. Qué lindo, hermano. Palabras últimas bien dignas de cualquier de nosotros. Yo tengo 2 puntos más, pero voy a parar aquí porque quiero hacerle justicia al cómo recibimos la justificación, que el próximo domingo, Dios mediante, tocaremos. ¿Cómo es que se recibe la justificación? ¿Y cuáles son los frutos? Porque aquí en este capítulo está todo. ¿Cuál es el fruto de realmente entender y abrazar este evangelio de la justificación? Así que paremos aquí. Recuerde, por favor, medite todo lo que hacemos para que no tengamos que predicar primero de este sermón el próximo domingo, que podamos arrancar así como donde estoy terminando ahorita. Por favor, medite esta gran verdad. Y hermano, vamos a decir en conclusión, si hay alguna persona aquí presente o escuchándonos mediante la grabación, no conoce esta justicia de Dios, es suya mediante Jesucristo, mediante la fe que lo une al único Hijo de Dios, Dios hombre, que vino a la tierra a cumplir por nosotros, con su muerte borrando nuestra culpa y con su vida ganándonos la justicia que nos hace falta. Y en Jesucristo, hermano, querido amigo, escuche, en Jesucristo es suya como regalo la justicia de Dios plena y completa. No demore, no tome ni un respiro más. Si usted no ha venido a los pies de Jesucristo a recibir lo que Pablo dice en el primer versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros, hermanos, todos hay un gran consuelo, una gran seguridad y grande fruto, versículos 2 y 3 y 4 y 5 de este mismo capítulo, que son el fruto de la justificación, de entender y abrazar esta gran doctrina. Hermanos, Dios nos bendiga a todos nosotros y como dice Pablo, gloriémonos en la esperanza de la gloria de Dios revelada en Cristo. Oremos. Padre de la gloria, gracias que aún siendo nosotros enemigos, enviaste a tu Hijo por nosotros, que con su muerte cubre nuestras ofensas y con su vida y su resurrección suple aquella justicia de vida que nos hace falta. Oh Dios, gracias por salvación tan completa. Padre, pedimos por tu iglesia en general. Tan fácilmente olvidamos, tan fácilmente nos desviamos una vez más de aquel fundamento por el cual tuvieron que morir muchos mártires. Que nosotros, oh Padre, nunca despreciemos estas verdades ni despreciemos la sangre derramada de los mártires, sino que sea nuestro tesoro, una gran esperanza, seguridad y gloria nuestra cada día. Gracias, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, muchas gracias por tu vida y tu muerte en favor nuestro. Es en tu nombre que oramos. Amén y amén.